Buenas a todos. El día de hoy vamos a ver al pasado y a recordar a uno de los servidores más famosos de su época, que estoy seguro todos los jugadores veteranos llegamos a jugar o escuchar hablar de él. Me refiero a Overcast Network, mejor conocido como OCTC, un servidor que fue muy famoso por ofrecer modalidades de juego nunca antes vistas en Minecraft, y estoy seguro que muchos de nosotros recordamos con muchísimo cariño este servidor. Sin más que decir, esta es la breve historia de Overcast Network. En este año, los usuarios Monsieur Apple y Anxious crearon un servidor el cual tenía un plugin creado por ellos. Este mismo plugin agregaría modos de juego que no existían en Minecraft PvP. El servidor comenzó con una pequeña cantidad de jugadores activos, pero fue la misma comunidad y los videos que se hicieron que le dieron la popularidad que este necesitaba. Y gracias a esto, el servidor creció. Cambió su antiguo nombre a uno que sería recordado por todos. En 2013, el servidor pasó a llamarse Overcast Network y su IP cambió a OCTC. El servidor ahora tenía otros modos de juego un poco menos populares, entre ellos Ghost Squadron, el cual consistía en un Team Deathmatch pero sin armadura y con efecto de invisibilidad, y Blitz, también era un Team Deathmatch, aunque esta vez un golpe era necesario para conseguir una baja. Después se introdujeron el arcade, que básicamente eran minijuegos, pero seamos sinceros, si entrabas a OCTC era solamente para jugar. Así es, era para jugar Project Ares. Esta modalidad fue la que hizo que Overcast Network explotara en popularidad. Esta consistía en 2 equipos, cada equipo trabajaría cooperativamente para cumplir diferentes objetivos dependiendo de la modalidad, tales como capturar la lana del equipo contrario y regresar con ella a base a salvo, o destruir el núcleo o monumento del otro equipo. Y esto ocurriría en una gran variedad de mapas, cada uno con una temática distinta. Como dato adicional, Project Ares era el antiguo nombre de OCTC, y además, en este mismo año fue la época dorada del PvP en Minecraft, por lo que el éxito del servidor estaba más que asegurado. OCTC se enfocaría después en crear un ambiente competitivo, por lo que empezaron a crear equipos y torneos oficiales. Algunos equipos que le sonarán a más de uno son Impact y Angry Lamps. El servidor no haría más que seguir creciendo, y a la vez siendo apoyado con donaciones que eran a través de rangos en el juego. En orden creciente de precio estaba Optio, Centurion y Dox, siendo este último permanente, pero a un precio de $60. Algo que caracterizaba mucho a OCTC es que los rangos no te daban una ventaja sobre los demás jugadores. Podías hacer unas cuantas cosas en el lobby, personalizar algunos aspectos y elegir el equipo donde querías estar en las partidas, pero nada más. Otra cosa que se extraña de este servidor era el trabajo de los moderadores. No había muchos hackers porque sencillamente no duraban. También en la página oficial podías hacer un reporte hacia un jugador y poner una evidencia, sea una foto o un link de un video a YouTube, y usualmente tendrías una respuesta alrededor de 24 horas. Pero creo que lo que recordamos más de este servidor eran las estadísticas. Y me refiero a las estadísticas del mismo jugador, ya que apenas entrabas al servidor se te creaba un perfil en la página web de OCTC, y si ponías oc.tc/tu nick en tu navegador verías tus estadísticas completas, desde kills, muertes, objetivos destruidos, lanas capturadas, etc. Una de las últimas adiciones que se hicieron al servidor fueron los raindrops. Estos funcionaban como puntos para comprar objetos dentro del juego y personalizar ciertas cosas. Cabe mencionar que mientras mejor rango tuvieras, más raindrops te daban.
El servidor estaba más vivo que nunca. Todo iba bien, había jugadores, había videos, pero si todo iba tan bien, ¿qué pasó? Por estos tiempos, Microsoft había comprado Mojang, lo que tenía a los jugadores bastante preocupados por el futuro del juego. Además que el juego poco a poco empezó a perder popularidad. Los youtubers grandes que solían grabar videos y series estaban enfocando a hacer otro tipo de contenido. Cabe mencionar que esto sucedió debido a que durante este año el juego no recibió ninguna actualización, por lo que todo se volvió monótono y aburrido. Y todo esto como consecuencia afectó a muchísimos servidores, incluso hubo algunos que tuvieron que cerrar por falta de jugadores. Solo unos pocos seguirían activos por sus modalidades innovadoras. Pero, ¿esto sería suficiente para que OCTC pudiera sobrevivir? Probablemente sí, aunque había otro problema. La escena competitiva de Minecraft nunca fue apoyada por Mojang debido a que era extremadamente costoso. Y después que Microsoft comprara Mojang por una cantidad insana de dinero, estaba claro que no estaba en planes de Microsoft apoyar la escena competitiva. A pesar de estos golpes y tiempos muy complicados, OCTC seguiría en pie, aunque ya no tanto como antes. La llama poco a poco se apagaba hasta recibir el golpe final. La actualización del combate llegó con la intención de mejorar el mismo combate del juego, haciéndolo un poco más lento y fácil de aprender. Pero esto causó que la comunidad PvP se dividiera en dos grupos, unos diciendo que el nuevo PvP era bueno y otros que había empeorado. El tema del PvP en Minecraft da para mucho debate, pero algo era seguro, muchos servidores optaron por conservar el PvP de la 1.8 y así satisfacer a la mayoría de sus jugadores. Incluso a día de hoy es muy común encontrar servidores en esta versión, pero como el combate no volvió a evolucionar, por consecuencia la gente se aburrió y dejó la escena competitiva del PvP. Esto para OCTC fue el golpe final, ya que el servidor era todo lo que ahora aburría y dividía a la comunidad. La gente empezó a desaparecer poco a poco y con ello ese mismo año el servidor anunció su cierre. Esto significaba el fin de una era. Bad Lion, otro servidor muy famoso de PvP, intentó salvar las modalidades implementándolas en su servidor, pero todo sería en vano, porque tiempo después este servidor enfrentaría el mismo destino. Pero esa es otra historia. En 2020 se anunció el regreso de este servidor. Bueno, no exactamente. Este nuevo servidor fue creado por la comunidad para que los nuevos jugadores pudieran experimentar lo que alguna vez fue este servidor o para revivir buenos tiempos de jugadores veteranos. Este nuevo OCTC ya no tiene un enfoque competitivo, ni siquiera tiene estadísticas, no tiene lobby, solo es un servidor que va rotando por los diferentes modos de juego de Project Ares original. El objetivo de este servidor es simplemente ofrecer una experiencia casual al usuario. El OCTC que conocíamos nunca volverá, pero sin duda los que llegamos a jugar en este servidor pasamos muchos buenos tiempos que siempre recordaremos. Esto fue Overcast Network, mejor conocido como OCTC. Recuerda que si te gustó el video puedes darle like y suscribirte para ver más videos. Recuerda tomar agua, muchas gracias por ver, hasta luego.